El viento soplaba suavemente entre los árboles, haciendo crujir las ramas y creando una atmósfera inquietante en la oscuridad de la noche. Como guardabosques, estaba acostumbrado a patrullar los densos bosques, pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Una sensación de malestar se aferraba a mí cada vez que cruzaba el umbral del espeso manto de árboles. Mis colegas y yo habíamos encontrado indicios inquietantes, huellas extrañas, trozos de ropa desgarrados, y lo más aterrador, varios informes de personas desaparecidas entre los distintos bosques de la zona. Una noche, mientras caminaba en silencio con mi linterna en mano, el eco de mis pasos resonaba en la penumbra. Sabía que no estaba solo, y eso me mantenía alerta en todo momento. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando una sombra se deslizó entre los árboles cercanos. Mi corazón latía desbocado y una gota de sudor frío se deslizó por mi frente. Intenté convencerme de que solo eran mis nervios, pero había algo en el ambiente que no encajaba. El aire se sentía espeso, casi opresivo, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con un aroma más siniestro y desconocido. Decidí seguir patrullando, pero mi mano nunca se alejó del cuchillo que llevaba atado a mi cintura. Mientras avanzaba, escuché un leve susurro que parecía provenir de la maleza cercana. Me detuve y apunté mi linterna hacia el lugar de donde parecía provenir el sonido. Nada. Solo el murmullo de las hojas movidas por el viento. Seguí caminando, cada paso que daba me acercaba más al centro del bosque, donde la oscuridad era más densa y la sensación de estar siendo observado se volvía casi insoportable. Entonces, entre la penumbra, vislumbré una figura extraña que se movía entre los árboles. Era alta y esbelta, con extremidades largas y delgadas. El terror me paralizó por un momento, pero mi instinto de supervivencia me impulsó a ocultarme tras un árbol. Desde allí, pude ver que la criatura tenía ojos brillantes, como dos pequeñas llamas danzantes en la oscuridad. El miedo se mezclaba con la curiosidad mientras observaba a la criatura merodear por el bosque. Era consciente de que otros guardabosques habían desaparecido y ahora entendía por qué. Esta entidad era la responsable de las desapariciones, y no tenía intención de quedarme para descubrir qué hacía con sus víctimas. Lentamente, y con un sigilo casi sobrenatural, me alejé del lugar, retrocediendo en la dirección de mi cabaña. Cada crujido de una hoja bajo mis pies parecía ensordecedor en la quietud de la noche. Finalmente, logré llegar a mi refugio, pero sabía que no podía quedarme allí. Debía advertir a los demás guardabosques, a la gente del pueblo, sobre la criatura que acechaba en los bosques. Llamé al ayuntamiento y acordé una reunión vecinal para el día siguiente. Cerré la cabaña a cal y canto para pasar la noche, poniendo muebles en las puertas y tapando las contraventanas. Pasé la noche entera nervioso esperando lo peor, pero la mañana llegó sin ninguna consecuencia. A las 12 me dirigí a la plaza, lugar donde se produciría la reunión. Mi corazón seguía latiendo aceleradamente mientras corría hacia el pueblo, contando mi encuentro a quienes me cruzaba en el camino. Pronto, una pequeña multitud de personas se había congregado en la plaza central, escuchando mi historia con expresiones de incredulidad y temor. Se acordó organizar una expedición para buscar a la criatura y ponerle fin a las desapariciones. Armados con linternas, y diferentes utensilios y todo el valor que pudimos reunir, nos adentramos en el bosque una vez más para atrapar a la criatura que había llegado de la noche a la mañana a nuestros bosques. Pero a medida que avanzábamos, la oscuridad parecía engullirnos, y los sonidos habituales del bosque se desvanecieron.
La criatura volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. Sus ojos brillaban con intensidad mientras nos observaba, como si supiera que éramos una amenaza para su recién conquistado territorio. Nos rodeó rápidamente, haciendo que nos sintiéramos insignificantes y vulnerables. Uno de los guardabosques hizo un movimiento brusco y la criatura se lanzó sobre él en un abrir y cerrar de ojos. El grito del compañero resonó en la noche, pero fue sofocado por un silencio aterrador. La criatura desapareció con su presa entre los árboles, dejándonos atónitos y llenos de pánico. Corrimos de regreso al pueblo, aterrados y convencidos de que no había nada que pudiéramos hacer contra esta entidad desconocida y terrorífica. Desde entonces, nadie se ha aventurado en esos bosques, y el pueblo vive con el miedo constante de que la criatura pueda acechar en la oscuridad, esperando su próxima oportunidad para atacar. Como guardabosques, mi deber era proteger la naturaleza y a quienes la habitaban, pero ahora solo queda el horror y la incertidumbre de lo que acecha en los bosques más oscuros. La advertencia es clara, hay algo maligno y siniestro merodeando entre nosotros, esperando para llevarse a aquellos que se aventuran demasiado cerca de su territorio. Los días pasaban y la tensión en el pueblo crecía. La desesperación y el miedo se propagaban como una enfermedad, y cada noche que pasaba sin noticias de los desaparecidos aumentaba la paranoia colectiva. Los habitantes se encerraban en sus casas, evitando cualquier excursión nocturna o incluso acercarse a los límites del bosque. El pueblo parecía estar bajo una maldición y el bosque, una prisión de la que nadie quería ser víctima. Como guardabosques, mi deber y compromiso con la comunidad me impulsaron a investigar más a fondo. Busqué la ayuda de otros colegas y juntos tratamos de armar el rompecabezas que rodeaba a las desapariciones y al ser misterioso que acechaba en las sombras del bosque. Consultamos libros antiguos, leyendas locales y viejos relatos de los ancianos del pueblo. Sin embargo, lo que encontramos solo profundizó el misterio, pues las historias eran contradictorias y ambiguas. Una tarde, mientras discutíamos nuestras teorías en el centro del pueblo, una anciana se acercó con paso vacilante. Era conocida por ser una especie de vidente o sanadora, y muchos creían que tenía el don de la sabiduría ancestral. Su mirada arraigada y penetrante se posó sobre mí, como si supiera lo que había visto en el bosque. Hijo, sé lo que has visto. Susurró, su voz arrastrándose como un susurro del viento. Lo que acecha en la oscuridad es antiguo y poderoso, más allá de la comprensión humana. Es un ser que ha habitado estos bosques por eones, y solo sale a la superficie cuando siente la presencia de intrusos. Intrigado y asustado por sus palabras, la anciana me instó a buscar un objeto sagrado oculto en el corazón del bosque. Según la leyenda, aquel objeto tendría el poder de apaciguar a la criatura y liberar al pueblo de su yugo oscuro. Aunque no comprendía que había cambiado ahora, que podría tratar como intruso la criatura en una zona donde las rutas y los turistas eran algo frecuente desde hace décadas, no tuvimos opción. Sin otra alternativa, decidí embarcarme en la búsqueda del misterioso talismán, acompañado por algunos de los valientes aldeanos que se ofrecieron a ayudarme. Adentrarnos en el bosque de nuevo, y peor aún, de noche fue una experiencia inquietante. Cada paso que dábamos nos hacía sentir más pequeños y vulnerables ante la vastedad de la naturaleza. La luz de nuestras linternas parecía apenas rasgar la oscuridad, y el sonido de nuestros pasos se ahogaba en el silencio opresivo. Guiados por vagas indicaciones y nuestra intuición, nos adentramos cada vez más en lo desconocido. La maleza se cerraba en torno a nosotros, dificultando nuestro avance, y la atmósfera se cargaba con una tensión palpable.
cada pequeño ruido nos sobresaltaba, y la paranoia parecía habernos contagiado a todos. No sabíamos ni siquiera la forma que tenía el talismán, ni dónde se encontraba exactamente, pero peinamos el bosque entero y fue entonces cuando vimos la luz. Una extraña luminiscencia verde se filtraba entre los árboles, atrayéndonos hacia su fulgor con una irresistible fascinación. Siguiendo el pálido resplandor, llegamos a una pequeña caverna oculta en el corazón del bosque. Su entrada estaba cubierta de enredaderas y hojas secas, como si alguien hubiera tratado de ocultarla deliberadamente. Intrigados, nos adentramos en la caverna, iluminándola con nuestras linternas. Lo que encontramos en su interior nos dejó sin aliento, un antiguo altar tallado en piedra, adornado con símbolos arcanos y misteriosos. Estábamos confusos, estos bosques habían sido recorridos miles o millones de veces, e incluso, el grupo de guardabosques lo conocíamos como la palma de nuestra mano. Era imposible que esto hubiera escapado a nuestra atención. Y, sin embargo, allí estaba, en el centro del altar, reposaba el objeto que buscábamos, un amuleto con una gema resplandeciente de un intenso color azul oscuro. Mientras contemplábamos el amuleto, un escalofrío recorrió mi espalda, y la sensación de estar siendo observados se intensificó. Algo se movía en la oscuridad, acechándonos desde las sombras. La criatura estaba cerca y había detectado nuestra presencia. El pánico se apoderó de nosotros, y sin dudarlo, agarramos el amuleto y salimos corriendo de la caverna, de regreso a la seguridad del pueblo. Al llegar allí nos dimos cuenta de que el número de desaparecidos se había visto ampliada, 2 de los aldeanos no habían conseguido regresar. No sabíamos si el amuleto sería suficiente para protegernos de aquella entidad misteriosa, pero era nuestra única esperanza. Al llegar al pueblo, volvimos a reunimos a todos los habitantes en la plaza central, y con el amuleto en mano, realizamos un ritual antiguo para activar su poder protector. Una tenue luz azulada emanó del amuleto y se expandió por toda la plaza, como una barrera de energía que rodeaba el pueblo. La noche pasó sin incidentes, y la criatura no hizo acto de presencia. Parecía que el amuleto había cumplido su propósito y ahuyentado al ser oscuro. El pueblo entero respiró aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brilló en los ojos de los habitantes. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, la experiencia dejó una marca indeleble en mí y en todos los que vivimos aquellos eventos. Sabíamos que el bosque aún albergaba secretos oscuros y que la criatura seguía allí, aguardando su momento. Como guardabosques, comprendí que mi deber nunca terminaría y que siempre estaría en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, lidiando con las fuerzas naturales y sobrenaturales que habitaban aquellos bosques. A partir de entonces, los aldeanos aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza, respetando los límites de los bosques y evitando adentrarse más allá de lo permitido. El misterio de la criatura sin nombre permaneció sin respuesta, pero el amuleto seguía siendo nuestra protección y símbolo de esperanza. Los años pasaron, y aunque los desaparecidos nunca regresaron, el pueblo continuó su existencia con una nueva perspectiva, sabiendo que la belleza y la majestuosidad de la naturaleza también albergaban secretos oscuros y misterios que el ser humano nunca podría comprender por completo. Nunca llegué a saber exactamente qué fue lo que había ocasionado la aparición o el despertar de la criatura, nunca supe qué es lo que había cambiado, pero tras mi jubilación y dejando en manos de gente más joven esta responsabilidad, me mudé a otra localidad para poder disfrutar de mi edad dorada. Ahora os cuento mi historia, que no había compartido ni siquiera con mis amigos más cercanos de fuera del pueblo, para que entendáis que los bosques poseen una fuerza y una belleza inigualables,
y que hay que respetar la naturaleza por encima de todo. Mi nombre es Ana, y nunca pensé que me encontraría envuelta en algo tan aterrador. Hace unos días, mientras paseaba por el bosque cercano a mi casa, vi algo extraño en el cielo. Una luz brillante y titilante que se movía de manera errática. Al principio, pensé que era solo un avión, pero cuando empezó a cambiar de colores y a emitir un zumbido ensordecedor, supe que no era algo de este mundo. Empezaré por el principio. Vivo en una casa de campo alejada del bullicio de la ciudad, se podría decir que incluso del bullicio de los pueblos, pues se encuentra a prácticamente 2 kilómetros de la misma, a través de una pequeña carretera. Me mudé aquí hace unos años, tras el divorcio con mi marido, y con los hijos ya viviendo sus propias vidas, dejé mi trabajo, con todos mis ahorros y decidí tener una vida más sencilla en el campo. La casa no era muy grande, pero era de piedra, con una única planta, y habitaciones suficientes como para acoger a mis hijos y sus familias cuando vinieran a visitarme. Fue amor a primera vista, y su precio era mucho más que razonable. Eso me ayudó a lanzarme a este proyecto. Junto con la casa, venía incluidas unas tierras que llevaban generaciones sin producir, y mi imaginación volaba con los proyectos que podría iniciar, desde tener ganado a sembrar las hectáreas que ahora eran de mi propiedad. Nadie me había dicho lo difícil que era sacar adelante un proyecto así, pero con mucho esfuerzo, gracias al dinero que tenía ahorrado, me podía permitir vivir sin ganar dinero, incluso generar pérdidas. Ya hace unos años de todo ello, y para el inicio de la pandemia ya me encontraba totalmente establecida y generando beneficios, discretos, pero al menos mi cuenta ya había dejado de bajar. Hace unos meses, el gallinero que tengo cerca de la casa principal empezó a comportarse extraño. Las gallinas parecían muy asustadas para salir a su patio y me vi forzada a echarles de comer en el interior. Me preocupaba que hubieran cogido alguna enfermedad, pero otros lugareños estaban teniendo un problema similar y los veterinarios de la zona nos recomendaron estar vigilantes pero que no nos preocupásemos. Además, varios agricultores y ganaderos estaban molestos, temían que el gobierno estuviera fumigando nuestras cosechas sin nuestro permiso. Había habladurías de haber visto luces y algo similar a un avión sobrevolando las tierras cercanas, prácticamente a ras del suelo. Nunca he sido muy partidaria de las paranoias conspiracionistas, pero no era ajena que en estos lugares eran el pan de cada día, por lo que no le di más importancia y me concentré en mis muchos quehaceres diarios que tenía. No obstante, no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Así, llegué a la noche que os quería relatar. Al igual que otras noches, había sacado la cena al porche. Me gustaba tanto estar al aire libre que incluso había puesto un televisor y otra chimenea allí convirtiéndolo en mi segundo salón. Al terminar, y antes de recoger, decidí dar una vuelta por el bosque que tenía en parte de mis tierras. Había hecho caminos por los que deambular sin perderse, incluso había recorridos en los que coloqué farolillos que iluminaban mis caminatas nocturnas. A mis nietos les encanta, parece un bosque mágico. Fue entonces cuando vi la luz. Al principio lejana, pero no tardó en acercarse. El objeto luminoso sería de 5 metros de diámetro y se movía sin rumbo aparente. Cuando se acercó más, el ruido se convirtió en un tronido ensordecedor. Podía entender por qué lo habían confundido con un avión volando a ras del suelo. Pero desde luego, si era un avión, no había visto nunca uno así. Lo que sí había visto era descripciones de vehículos alienígenas en la televisión,
y su parecido era indiscutible. Intrigada y asustada al mismo tiempo, me adentré más en el bosque, apartándome del camino, y yendo en su dirección para ver de cerca lo que estaba sucediendo. La luz descendía lentamente hasta aterrizar en un claro del bosque. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido, y me escondí entre los árboles para observar lo que ocurría. Lo que vi me heló la sangre. Del objeto luminoso emergieron seres extraños, criaturas alienígenas de aspecto grotesco y aterrador. Eran altos y delgados, con extremidades largas y movimientos espasmódicos. Su piel era de un color pálido y brillante, como si estuviera hecha de metal líquido. Sus ojos eran grandes y negros, sin ninguna pupila visible, y emitían una luz fría y amenazadora. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras los alienígenas comenzaron a explorar el lugar. Parecían buscar algo, y sus movimientos eran coordinados y calculados. Me di cuenta de que estaban recolectando muestras de la flora y fauna del bosque, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La nave parecía haberse detenido, porque ya no emitía el ruido incesante, y su brillo se había reducido tanto que ya no era molesto para la vista y sin embargo se encontraba levitando a medio metro del suelo. A su alrededor las criaturas usaban una especie de frascos, que parecían coger el espécimen del suelo con parte de su hábitat y todas las plantas pequeñas completas, dejando pequeños agujeros en el suelo. Me pregunté qué harían si me encontraban curioseando. Temí convertirme en una muestra más, en otro sujeto de prueba con el que experimentar, y decidí volver a la cuestionable seguridad de mi hogar. Traté de retroceder sin hacer ruido, pero un crujido bajo mi pie delató mi posición. Los seres giraron hacia mí, sus ojos negros fijos en mí. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Traté de huir, pero mis piernas no me obedecían. Estaba paralizada por el miedo. Uno de los alienígenas se acercó lentamente hacia mí. Su rostro sin expresión parecía estudiar cada uno de mis movimientos. Sabía que estaba indefensa, que no tenía forma de escapar. Entonces, extendió una especie de brazo largo y delgado hacia mí, y sentí como su mano metálica y fría tocaba mi frente. Un torrente de imágenes y pensamientos invadió mi mente. Sentí que mi conciencia se conectaba con la suya, como si estuviera leyendo mi historia, mis recuerdos, mis miedos más profundos. Me vi a mí misma desde su perspectiva, como si fuera un objeto de estudio. Cuando la conexión terminó, el alienígena retrocedió. Supe que no me haría daño, pero también comprendí que ya sabían todo sobre mí, sobre nuestra especie. Eran observadores silenciosos que estudiaban el mundo desde la oscuridad del espacio exterior. Desconocía sus intenciones, pero no me parecieron hostiles. Sentí como desaparecía el entumecimiento de mi cuerpo y podía volver a moverme con tranquilidad. La criatura no se movió del lugar donde se encontraba, mientras el resto continuaban afanándose en recolectar los especímenes. Sin atreverme a darles la espalda, retrocedí lentamente en dirección al camino que antes estaba recorriendo. Cuando llegué a cierta distancia, la criatura que me había escaneado pareció volver a su trabajo. Desde la distancia continué viéndolos durante un rato, pero finalmente me aburrí. No tenía coraje suficiente como para investigar, con miedo a posibles represalias. Así que lo único que pude hacer fue regresar a mi hogar. Allí, intentando asimilar todo lo que me había ocurrido, recogí la cena y regresé al porche como cada noche. En el bosque continuaba brillando la tenue luz, pudiendo adivinar dónde se encontraban.
Al cabo de un rato, la luz se intensificó, y con ella, el sonido regresó al bosque, pero esta vez, en un parpadeo volvió a las estrellas. Me fui a dormir, aunque casi no pude debido a la cantidad de emociones que había sentido esa noche, y al día siguiente decidí regresar a la zona donde los había visto. Recorrí el camino y me salí de él en dirección al terreno de los sucesos de la noche anterior. Por suerte, las tierras eran mías y las conocía lo suficientemente bien para guiarme. Al llegar al claro del bosque, no había ninguna huella, ni siquiera se encontraban los pequeños agujeros que había visto la noche anterior, como si se hubieran rellenado con exactitud milimétrica a su disposición original. Me pregunté si alguna de las ramas caídas podría haber sido producto del aterrizaje o del despegue, pero lo dudaba, dada la meticulosidad que habían tenido durante todo el procedimiento. Este mismo día, al regresar al pueblo, y compartir una vez más las ideas conspirativas, no pude más que compartir con los lugareños mi experiencia. Nadie juzgó mis palabras, pero tampoco nadie pareció darles la más mínima importancia. Entendí que, en los lugares más remotos de la civilización, cada cual había tenido diferentes vivencias lo suficientemente extraordinarias como para que cualquier situación resultase asumible. Desde ese día, no me acerco a ese tramo del bosque de noche. Los alienígenas han seguido apareciendo, y aunque nunca me han hecho daño, su presencia me fascina a la par que me impone un profundo respeto. Ahora sé que no estamos solos en el universo, y que hay seres mucho más allá de nuestra comprensión. Cada noche, mientras miro al cielo, me pregunto qué otros secretos oscuros se esconden ahí fuera, esperando a ser descubiertos por aquellos que osan mirar más allá de las estrellas. Mi nombre es Daniel Jardín. Soy un hombre corriente, o al menos eso solía pensar antes de tropezar con la oscura realidad que se escondía tras las fachadas cotidianas de mi ciudad. Antes de esa fatídica noche, mi vida transcurría entre la monotonía de un trabajo de oficina y las rutinas familiares. No tenía ambiciones extraordinarias ni sueños grandiosos, simplemente anhelaba una existencia tranquila y sin sobresaltos. Esa noche caía pesadamente sobre la pequeña ciudad, envolviéndola en un manto oscuro y perturbador. Yo, un simple ciudadano sin grandes pretensiones, jamás habría imaginado lo que estaba a punto de descubrir. Esa noche, el viento soplaba con una ferocidad inusual, como si la naturaleza misma quisiera advertirme de los horrores que aguardaban. Fue la casualidad la que me condujo hasta aquel callejón olvidado. En mis paseos nocturnos, solía dejarme llevar por el capricho de las calles, explorando recovecos que la mayoría prefería evitar. Aquella noche, sin embargo, algo en el viento me empujó hacia aquel oscuro pasaje, como si el destino mismo tuviera otros planes para mí. Caminando por las calles desiertas, mis pasos resonaban en la quietud sepulcral. Al doblar una esquina, una extraña sombra en el callejón llamó mi atención. Me aproximé con cautela, solo para encontrar una puerta metálica oxidada que parecía no pertenecer a ningún edificio en particular. La puerta oxidada crujía al abrirse, y el aire húmedo y enrarecido del interior me envolvió como una siniestra bienvenida. No tenía idea de lo que encontraría, ni siquiera sabía si debería continuar, pero una extraña mezcla de curiosidad y adrenalina me empujó hacia adelante. Intrigado y movido por la curiosidad, decidí explorar más a fondo. Con un chirriante quejido, la puerta se abrió revelando una escalera que descendía hacia la negrura. No había señal de advertencia, ningún rótulo que indicara lo que se encontraba al final de aquel pasaje oculto.
Las escaleras parecían descender sin fin, como si me sumergiera en las profundidades mismas de la tierra. La luz era escasa y débil, apenas suficiente para iluminar los peldaños bajo mis pies. El silencio era absoluto, salvo por el eco de mis pasos y el latir agitado de mi corazón. Con pasos inciertos, descendí en la penumbra. A medida que avanzaba, el aire se volvía cada vez más espeso, como si estuviera impregnado de una extraña energía. Finalmente, me acerqué a una sala amplia y mal iluminada. A través de las sombras, pude vislumbrar siluetas inquietantes. Al alcanzar la sala, el espectáculo grotesco ante mis ojos me dejó paralizado. Aquellos hombres y mujeres, vestidos en sombras y secretos, intercambiaban palabras en un murmullo conspiratorio. Las figuras alienígenas, con sus ojos vacíos y penetrantes, eran como espectros de otro mundo, un recordatorio palpable de que la humanidad no estaba sola en el cosmos. Había hombres y mujeres vestidos en trajes oscuros, hablando en murmullos apresurados. Pero lo que más me impactó fueron las figuras altas y delgadas que se erguían junto a ellos. Eran alienígenas, con ojos negros e insondables, y piel pálida que parecía reflejar la luz de manera extraña. El terror se apoderó de mí, pero una extraña determinación me mantuvo en mi escondite. Escuché fragmentos de conversación, fragmentos de un trato inhumano que sellaba el destino de la humanidad. Hablaban de avances tecnológicos inimaginables, de recursos que cambiarían el curso de la historia, pero también de un precio insondable que se pagaría en el silencio y la sumisión. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de lo que estaba presenciando. Había descubierto el oscuro acuerdo entre el gobierno y los invasores del espacio. Pero, ¿qué tipo de trato habían sellado? ¿Qué propósito los unía? Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantenerme oculto en las sombras. Escuché fragmentos de conversación que me erizaron la piel. Hablaban de intercambios de tecnología, de recursos inimaginables, pero también de concesiones que aterraban incluso a los más corruptos entre ellos. Mi mente estaba llena de preguntas, pero sabía que no podía quedarme mucho tiempo. Una grieta en la pared permitía una visión fugaz de un inmenso hangar en el que enormes naves extraterrestres estaban siendo descargadas. El impacto de la escena era abrumador. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el pavor, pero sabía que no podía quedarme allí. La visión del hangar con las naves extraterrestres parecía una pesadilla palpable, un recordatorio de la insignificancia de la humanidad en el gran esquema del universo. Aprovechando que se encontraban tras esa puerta, aproveché para investigar el hangar anexo. El hangar se extendía ante mí como una catedral de metal y misterio, una inmensa caverna de oscuridad interrumpida solo por la tenue luz que parpadeaba sobre las naves alienígenas. Eran majestuosas y terroríficas a la vez, con superficies que parecían pulidas por manos de alguna tecnología indescifrable. Cada detalle era una mezcla de geometría alienígena y funcionalidad avanzada, un testimonio silencioso del potencial de una civilización mucho más allá de nuestra comprensión. Mis pasos resonaban en el suelo metálico mientras exploraba el vasto hangar, mis ojos escudriñando cada rincón en busca de respuestas. Había algo profundamente inquietante en la quietud del lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel recinto. Me acerqué a una de las naves, sintiendo su presencia como una huma emanada de lo desconocido. Mi mano temblorosa rozó su superficie, buscando algún rastro de conexión, alguna pista que pudiera revelar la verdadera naturaleza de aquel lugar. Fue entonces cuando lo vi,
Una serie de inscripciones grabadas en una lengua que jamás había visto antes, extrañas runas entrelazadas con patrones geométricos complejos. Sacudido por una extraña sensación de revelación, saqué mi teléfono y comencé a fotografiar cada detalle, consciente de que aquellos símbolos podrían ser la clave para desentrañar el enigma que se cernía sobre mí. Mientras continuaba mi exploración, descubrí salas adyacentes llenas de artefactos y tecnología alienígena. Paneles de control luminosos, dispositivos que destellaban con luces de colores desconocidos y hologramas que proyectaban imágenes que desafiaban toda lógica. Me sentía como un intruso en un templo de conocimiento prohibido, como si mi presencia profanara un sagrado secreto del universo. Al acercarme a una plataforma elevada, mis ojos se posaron en un holograma en movimiento. Mostraba la Tierra, pero no como la conocemos. Había marcas de transformaciones inimaginables, ciudades flotando en el aire, océanos de un color desconocido, y paisajes que desafiaban toda noción de gravedad. Era una visión de un futuro distópico y a la vez deslumbrante, como si los alienígenas tuvieran el poder de moldear nuestro destino a su antojo. Mientras contemplaba la visión, una voz resonó en mi mente, una voz que no parecía tener origen físico. No temáis, Daniel Jardín, dijo, somos los arquitectos del futuro, los constructores de mundos. Hemos llegado para guiar a tu especie hacia una nueva era de grandeza. La voz retumbó en mi cabeza, dejándome sin aliento y lleno de temor. Mis piernas temblaban y mi corazón latía con fuerza, pero supe que debía mantener la calma. Aquellos seres poseían un poder inimaginable, y cualquier error podría sellar mi destino. Sencillamente no lo creí, no creí que fuera posible esto y decidí que era hora de retirarme antes de ser descubierto. Lentamente, retrocedí por el pasillo oscuro, cada paso lleno de temor y determinación. Sabía que no podía quedarme en ese lugar maldito, pero también comprendía que mi descubrimiento no podía quedar en vano. Regresé a la superficie, el aire fresco llenando mis pulmones y chocando contra mi piel mientras la realidad se asentaba en mi mente. El mundo tal como lo conocía se había desmoronado con la certeza de que el mundo que conocía había cambiado irrevocablemente. Desde entonces, he vivido en la penumbra, siempre un paso adelante de aquellos que buscarían silenciarme. La verdad se ha convertido en mi única obsesión, una llama que arde en mi interior, impulsándome a revelar la siniestra alianza que gobierna en la sombra. Aquella noche, juré que no descansaría hasta revelar la verdad al mundo, sin importar el precio que tuviera que pagar. De vuelta en mi apartamento, el aire se había vuelto denso, cargado con una tensión palpable. Al entrar, sentí que algo estaba terriblemente mal. Todo parecía estar en su lugar, pero un instinto me decía que algo había cambiado. Fue entonces cuando lo vi, la puerta entreabierta del estudio, un lugar al que nadie más que yo debía tener acceso. Con el corazón en la garganta, me aproximé con cautela, cada paso resonando en la habitación como un tambor de advertencia. Todo estaba revuelto, mis documentos esparcidos por el suelo y mis pertenencias registradas con meticulosidad. Habían estado allí, buscando algo, quizás las pruebas de mi descubrimiento, de la siniestra alianza que había descubierto. El terror se apoderó de mí. Sabía que no tenía tiempo que perder. Rápidamente, reuní lo esencial, empacando algunas pertenencias y guardando las fotografías de los símbolos alienígenas en mi mochila. Cada segundo era valioso y la amenaza era inminente. Al salir de mi apartamento, el pasillo parecía un corredor de pesadilla, estrecho y sin fin.
Mis pasos resonaban en la madera, un eco de desesperación que me empujaba hacia la salida. Al doblar la esquina, una sombra se movió en la penumbra, y supe que no estaba solo. La adrenalina me impulsó hacia adelante, corriendo por el pasillo como un animal acosado. La respiración agitada llenaba el aire mientras mis pulmones luchaban por cada bocanada. Cada vez que miraba hacia atrás, veía las sombras acechando, acercándose inexorablemente. Al llegar a la calle, me mezclé con la multitud, desvaneciéndome en la anonimidad de la noche. Sabía que no podía detenerme, que la caza no hacía más que comenzar. Me dirigí a la estación de tren más cercana, sintiendo el latir del reloj marcando cada segundo que pasaba. Compré un boleto sin rumbo fijo, simplemente alejándome lo más rápido posible de la ciudad que ahora se sentía como una trampa mortal. En el tren, mantuve la cabeza baja, observando el paisaje pasar con la respiración entrecortada. Cada túnel era una amenaza, cada estación una posibilidad de ser descubierto. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo en un solo lugar, que el gobierno no descansaría hasta silenciarme. Llegué a una pequeña ciudad, lo suficientemente lejana como para sentirme seguro temporalmente. Encontré un motel de carretera y alquilé una habitación bajo un nombre falso. Cada sombra en la ventana me hacía saltar, cada sonido en el pasillo era una alarma en mi mente. Pasaron días, en una constante lucha por mantenerme un paso adelante de mis perseguidores. Me convertí en un fantasma, cambiando de ciudad en ciudad, usando identidades falsas y evitando cualquier contacto que pudiera ponerme en peligro. Después de semanas de moverme incansablemente de ciudad en ciudad, el peligro acechaba más cerca de lo que había imaginado. Una noche, mientras descansaba en el motel, el sonido de pasos apresurados en el pasillo me sacó de un sueño inquieto. Mi corazón latió con fuerza, sabiendo que había llegado el momento temido. Sin tiempo para pensar, me deslicé por la ventana, dejando atrás la habitación que había sido mi refugio temporal. Oí cómo echaban la puerta abajo y entraban en la habitación en la que hacía unos pocos minutos me encontraba plácidamente durmiendo. Corrí en la oscuridad, los árboles a mi alrededor parecían confabularse en mi huida. Los faros de los coches en la carretera parpadearon como estrellas distantes, guías fugaces en mi búsqueda de seguridad. Después de horas de desesperada carrera, llegué a un espeso bosque, oscuro y envuelto en un silencio sepulcral. Decidí adentrarme en él, seguramente me buscarían por las carreteras cercanas antes que a través del bosque. Allí, entre las sombras, encontré una pequeña cabaña de madera abandonada, cubierta por la maleza y el tiempo. Era mi último recurso, el último refugio contra el implacable acoso del gobierno y sus siniestros aliados. El interior estaba polvoriento y deshabitado, pero ofrecía un lugar para descansar y ocultarme de miradas indiscretas. Me di cuenta de que, en mi huida, había dejado atrás mi mochila, con las pocas pruebas que había podido encontrar. Estaba acabado. No podría sacar la verdad adelante. Decidí sentarme, poco a poco, fui acondicionando el espacio, limpiando y reforzando las defensas improvisadas. Cada chirriante tabla y cada clavo hundido resonaban como una oración en la quietud del bosque. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Vivir en la cabaña se volvió una rutina solitaria y angustiante. Los bosques que una vez parecían ser mi salvación, ahora se sentían como un laberinto sin salida. Cada crujido de rama o aullido de lobo era una amenaza en mi mente.
A medida que el tiempo pasaba, la sensación de aislamiento se volvía más opresiva. Mis provisiones se agotaban y la soledad se apoderaba de mí. Cada noche, los sueños eran atormentados por la visión de las sombras acechando en la oscuridad, esperando el momento propicio para silenciarme. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante, mi única compañera en aquel oscuro santuario. Cada día que pasaba, el temor a ser descubierto se volvía más abrumador. Sabía que el gobierno no descansaría hasta encontrarme y silenciarme para siempre. A pesar del miedo, mi determinación seguía ardiendo como una llama frágil pero persistente. Sabía que debía continuar, que la verdad debía ser revelada. Pero también entendía que mi tiempo se agotaba, que el cerco se estrechaba a mi alrededor. Y así, en la cabaña en medio del bosque, esperaba en la penumbra, con el corazón latiendo al ritmo de la incertidumbre. Cada día era una batalla, cada noche una prueba de resistencia. La verdad se convirtió en mi única guía, una promesa que no podía romper, incluso si eso significaba enfrentar el fin en la oscuridad que me rodeaba. Por eso os escribo. No tengo más prueba que mi palabra y la caza que me están dando. Espero que este correo electrónico no sea interceptado. Apagaré para siempre mis medios electrónicos, con la esperanza de que esto me dé más tiempo. Mientras, intentaré hacerme con algunas provisiones. Soy un ex militar retirado, con una vida tranquila en el campo, lejos de los horrores que presencié en el campo de batalla. Mi vida antes de retirarme estaba marcada por la disciplina militar, las misiones peligrosas y los camaradas, valientes y leales, que dejaron una huella imborrable en mi memoria. Servir en el ejército me había endurecido y forjado en acero. Había presenciado la oscuridad en su forma más cruda, enfrentando situaciones de combate y tomando decisiones que me perseguirían para siempre. Entre las filas, compartía risas y camaradería con mis compañeros de armas, pero también había enfrentado la tragedia de perder a algunos de ellos en el fragor de la batalla. Una vez, en una misión de rescate en un territorio hostil, tuve que tomar una decisión imposible para salvar a mi equipo. Fue entonces cuando supe que la vida nunca volvería a ser la misma para mí. Sin embargo, la vida en el campo, lejos de la adrenalina constante, por fin parecía haberme ofrecido un respiro necesario. Me había retirado a una cabaña rústica, rodeada de naturaleza y en un intento de dejar atrás la violencia y el miedo que había experimentado en el ejército. Las noches estrelladas y los sonidos de la naturaleza me brindaban una especie de paz que nunca había conocido. Pero aquella noche, un oscuro y aterrador capítulo se abrió de nuevo en mi vida, como si el pasado no pudiera dejarme en paz. Aún me estremezco al recordar aquella noche, un encuentro que desafió todo lo que conocía y me dejó marcado para siempre. Era una noche estrellada, como muchas otras, y yo estaba solo en mi cabaña. El crepitar del fuego y el ulular del viento eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Decidí dar un paseo por el bosque, un ritual que me ayudaba a despejar mi mente y enfrentar mis demonios internos. Equipado con una linterna y mi cuchillo de supervivencia, además de mis habituales herramientas militares, me aventuré en la oscuridad. No había podido perder esa costumbre, me daba tranquilidad estar preparado para todo. Si no lo hacía, llegaba a sentirme indefenso. Sabía que estaba relacionado con las traumáticas experiencias que había sufrido durante mis misiones, pero ya era demasiado tarde para cambiarlo.
Sin embargo, esta vez, algo se sentía diferente. En mitad del paseo, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y mis sentidos se pusieron en alerta máxima. A medida que avanzaba, empecé a notar una vibración en el aire. El ambiente en el bosque se volvió tétrico, aunque no alcanzaba a entender por qué. De repente, vi algo por el rabillo del ojo que llamó mi atención. Noté la presencia de luces extrañas en el cielo, moviéndose de forma casi errática, parpadeando con colores brillantes y desconocidos. Mi entrenamiento militar me había enseñado a confiar en mis instintos sin dudar, y, en ese instante, me estaban gritando que algo no estaba bien. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco, recordándome la fragilidad de mi situación. Llegué a un claro en el bosque, y ahí fue cuando los vi. Criaturas que no se parecían a nada que hubiera visto antes, altas y delgadas, con una piel translúcida que brillaba de manera iridiscente bajo las luces intermitentes. Me quedé paralizado, esperando que no se hubieran percatado de mi presencia. Retrocedí un poco, pero uno de los seres me había visto y llamó la atención de sus compañeros, volviéndose todos hacia mí. Sus ojos eran grandes y oscuros, fijos en mí como si estuvieran escudriñando mi alma. Mi pulso se aceleró y la adrenalina me inundó, pero mi entrenamiento me mantenía en control. Continué retrocediendo lentamente, preparándome para cualquier cosa. Las criaturas comenzaron a moverse amenazantemente, con una forma de desplazarse fluida y perturbadora. Parecía que flotaban sobre el suelo, con una elegancia sobrenatural que desafiaba las leyes de la física. Un sudor frío cubría mi frente mientras intentaba comprender lo que estaba presenciando y preparar un plan de escape. Mi mente luchaba por encajar esta escena en mi realidad, pero cada vez parecía más imposible. Era como si estuviera en medio de un sueño del que no podía despertar, atrapado en un mundo desconocido. Cuando pensaba que estaba a punto de librarme del encuentro al entrar en la línea de árboles, uno de ellos extendió un apéndice hacia mí, y supe que tenía que actuar rápidamente. Con mi cuchillo en mano, encendí mi linterna y la dirigí hacia ellos. La luz directa parecía afectarles, provocando que se protegieran los ojos y retrocedieran momentáneamente. Tomé esa oportunidad y corrí para internarme en el bosque, tratando de encontrar mi camino de regreso a la cabaña. Cada rama que se rompía bajo mis pies resonaba como un trueno en la noche, advirtiéndoles de mi ruta de escape, así que cambié repetidas veces de dirección, esperando despistarles. Las criaturas no se dieron por vencidas tan fácilmente. Sus formas inquietantes y las luces que parpadeaban en la oscuridad sobre mí estaban acercándose rápidamente. A medida que corría, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si el mismo entorno conspirara en mi contra. Los árboles retorcidos y las sombras alargadas parecían burlarse de mi desesperado intento de huir. Cada paso que daba era un recordatorio constante de que estaba siendo cazado por algo que no podía comprender y estaba internándome en una zona boscosa que apenas conocía. El ulular del viento y el crujido de las hojas bajo mis pies eran ensordecedores en mi mente, mezclándose con el latido frenético de mi corazón. Mi aliento se volvía vapor en el aire frío de la noche, y cada inhalación parecía rasgar mi garganta. A pesar del agotamiento que se apoderaba de mi cuerpo, seguía corriendo, impulsado por el instinto de supervivencia que se había arraigado en mi ser. Y aún así, las criaturas no cedían en su empeño. Sus luces parpadeantes se mantenían persistentes,
avanzando con una determinación que me aterraba. Cada vez que creía que había logrado ganar algo de distancia, su presencia me recordaba que estaba a un paso de ser alcanzado. Cada vez que me sumía en la oscuridad del bosque, sus destellos iluminaban la noche, persiguiéndome sin piedad. No sabía cómo escapar de la situación y cuando miraba hacia atrás, podía distinguir sus siluetas angulares y las luces destellantes que emanaban de sus cuerpos. Parecían estar coordinando sus movimientos, anticipando mis acciones. No importaba cuánto corría ni cuántas vueltas tomara para despistarlos, siempre estaban allí, persistentes como la sombra que acecha en la oscuridad. Mis pulmones ardían y mis piernas parecían de plomo, pero seguía adelante. Mi mente oscilaba entre el miedo y la determinación, luchando por mantenerme en movimiento. El bosque parecía un laberinto infinito, y cada paso que daba me llevaba más profundamente en su abrazo oscuro. Las ramas se entrelazaban y se abalanzaban hacia mí como garras ansiosas, añadiendo una dimensión más a mi aterradora huida. La luz de la luna se filtraba a través del dosel de árboles, creando sombras cambiantes que parecían moverse en sincronía con mis perseguidores. Cada vez que tropezaba con una raíz o me enredaba en la maleza, una oleada de pánico me invadía, temiendo que fuera el momento en que finalmente me alcanzarían. El bosque, que una vez había sido mi refugio, ahora se había transformado en una trampa mortal que amenazaba con engullirme. Mis sentidos se agudizaron hasta límites insospechados. Cada sonido, cada movimiento, me mantenía alerta, anticipando el próximo ataque de las criaturas. El zumbido constante de sus luces parpadeantes resonaba en mi mente como una pesadilla interminable. Cada vez que creía haber encontrado un escondite seguro, sus destellos me revelaban que no estaría a salvo en ningún lugar. Finalmente, llegué a un barranco profundo que no podía cruzar, y supe que finalmente estaba atrapado. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida. Las criaturas se acercaban rápidamente, y su presencia parecía llenar el aire con una energía inquietante. Cerré los ojos por un momento, intentando reunir el coraje para enfrentar lo que parecía inevitable. El silencio se hizo opresivo, solo roto por mi agitada respiración. En un último intento desesperado, busqué mi mochila y saqué una granada de humo que había guardado desde mis días en el ejército. La activé y la arrojé contra las criaturas. El humo se extendió, ocultándome de su vista al llegar a mi altura. Ese breve momento de confusión fue mi oportunidad. Salté por el barranco, tratando de parar mi caída con los árboles y rodando por el suelo, herido pero vivo. Cada músculo de mi cuerpo protestaba por el esfuerzo y el dolor, pero la determinación me impulsaba hacia adelante. Durante horas, me arrastré por el bosque, evitando cualquier rastro de las criaturas, a pesar de que no había detectado las luces desde hacía largo rato. El dolor y la fatiga eran abrumadores, pero sabía que no podía rendirme. Finalmente, conseguí llegar a mi cabaña, exhausto y ensangrentado. Cerré la puerta de golpe y me hundí en un rincón, tratando de asimilar lo que había ocurrido. Las heridas sanaron con el tiempo, pero las cicatrices emocionales permanecieron, profundas y arraigadas. Nunca supe quiénes eran esas criaturas o por qué estaban allí. No sé si eran alienígenas de otro mundo o alguna manifestación de mi propia imaginación trastornada. Sin embargo, una cosa es segura, aquel encuentro cambió mi vida para siempre. Cada vez que miro al cielo nocturno,
me pregunto si están observando desde algún lugar lejano, esperando el momento adecuado para regresar y retomar su aterradora persecución. Cada estrella parpadeante me recuerda la fragilidad de la realidad y la vastedad de lo desconocido que puede estar ahí afuera, esperando, aguardando su oportunidad de volver a cruzar mi camino y llevarme de vuelta a ese mundo que aún acecha en las sombras de mi memoria. La noche se cernía sobre el bar de carretera como una manta de sombras, y las estrellas destellaban como diamantes en el terciopelo negro del cielo. El viento aullaba entre las grietas del edificio, como un coro de fantasmas lamentándose en el desierto. El interior del bar era un oasis de penumbra y neón parpadeante. Los murmullos de los últimos clientes que se habían aferrado a sus sillas se desvanecían, dejando un eco siniestro en el aire cargado. Yo, Jack, con la espalda encorvada y el rostro cansado, limpiaba los vasos en una rutina mecánica. De repente, un chirrido metálico perforó el aire, retumbando en mis oídos como un eco de otro mundo. Mis manos se detuvieron en seco, el cristal frío se resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un sonido sordo. Mis ojos se clavaron en el ventanal, donde una luz deslumbrante cortaba la noche en dos. Como un proyectil descontrolado, la nave se estrelló contra la tierra en una explosión de chispas y tierra. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, un silencio tan denso que podía sentirlo sobre mi piel. Sin pensarlo, me lancé hacia la puerta, el corazón latiendo con una mezcla de temor y excitación. El viento frío me azotó el rostro mientras corría hacia la escena, mis pies crujían sobre la grava del camino. El resplandor del naufragio iluminaba el paisaje como una luna caída. Al llegar, el panorama era surrealista. Hombres vestidos de negro se movían en un frenesí coordinado alrededor de la nave. Sus voces se mezclaban en un murmullo incomprensible, un lenguaje que no reconocía. La nave, majestuosa y alienígena, parecía estar viva, sus placas metálicas temblando como una bestia herida. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Aquello no era un simple accidente. Aquellos agentes, con su determinación y su aire de secretismo, no estaban aquí por casualidad. Mis instintos me gritaban que debía observar, que lo que estaba a punto de desplegarse era mucho más que una simple escena de un accidente aéreo. Mis ojos se posaron en ellos, en sus rostros ocultos bajo la sombra de los sombreros y las gafas de sol, en sus movimientos calculados. No eran hombres comunes. Eran los guardianes de un secreto, los custodios de un enigma que ni siquiera podía comenzar a comprender. Un agente se volvió hacia mí, su mirada penetrante perforando mi alma. Era como si pudiera ver a través de mí, como si supiera que yo no era solo un espectador casual. Mis piernas temblaron, pero me sumergí en el arbusto más cercano, tratando de ocultar mi presencia. Sabía que había cruzado una línea, que me había adentrado en un mundo del que no podía escapar. Desde mi escondite, observé en silencio, mi corazón golpeando en mi pecho como un tambor desbocado. La escena se desarrolló ante mis ojos, una danza macabra entre humanos y la tecnología de otro mundo. Aquella noche, la realidad se había deformado, y yo me encontraba en medio de su distorsión, un mero testigo de lo insondable. El viento, ahora más que nunca, aullaba como una criatura herida, mezclando su lamento con el crepitar de las llamas que se alzaban desde el lugar del impacto. La nave, antes majestuosa, ahora era una masa retorcida de metal humeante y chispas incandescentes.
Las sombras de los agentes se movían con una precisión aterradora, como si estuvieran sincronizados por un oscuro designio. Sus figuras se recortaban contra el infernal resplandor, una danza grotesca alrededor de la nave caída. Me mantuve en la penumbra, mi aliento contenido, mis ojos fijos en la escena. ¿Qué buscaban? ¿Qué secretos guardaba esa nave que los hombres de negro estaban dispuestos a enfrentar la oscuridad y el desamparo del desierto para recuperar? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un chirrido metálico que emergió de los escombros. Una compuerta se abrió lentamente, revelando una abertura en el costado de la nave. Una luz pálida y mortecina escapó de su interior, iluminando el suelo alrededor. Mis músculos se tensaron y el pulso latió en mis sienes. Algo que no podía comprender, estaba a punto de surgir de las profundidades de aquel artefacto alienígena. El viento se llevó mi aliento y mis manos se aferraron a la tierra en un intento fútil de encontrar apoyo. Entonces, como si el mismísimo abismo hubiera cobrado vida, una figura emergió de la nave. Su silueta era oscura y angular, sus contornos danzando en la penumbra. No era humano, eso estaba claro. Sus ojos, dos luces fulgurantes como brasas ardientes, escudriñaban el mundo que lo rodeaba. El terror me embargó. ¿Qué clase de ser habíamos desenterrado? ¿Qué fuerza incomprensible había caído del cielo esa noche? Mi mente luchaba por asimilar la magnitud de lo que estaba presenciando. Los agentes se acercaron con cautela, sus armas apuntando hacia la criatura. Hablaban en un idioma que era ajeno a mis oídos, gutural y sibilante, como el susurro de serpientes en la oscuridad. La criatura respondió con un tono que resonaba en mi pecho, un sonido que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. El intercambio era una danza de palabras en un lenguaje olvidado por el tiempo, una conversación entre dos mundos que no podían comprenderse completamente. Era una lucha de voluntades, una confrontación de lo desconocido y lo familiar. La tensión en el aire era palpable, una electricidad que hacía que mi piel hormigueara. Mis ojos no podían apartarse del espectáculo ante mí. Estaba testigo de una convergencia de mundos, de una colisión entre lo que conocíamos y lo que estaba más allá de nuestra comprensión. Y entonces, en un destello de luz y sombras, la criatura retrocedió hacia la nave. La compuerta se cerró con un estruendo metálico, y la nave quedó sumida en la quietud una vez más. Los agentes continuaron examinando el entorno, su presencia ahora menos imponente, como si la criatura y la nave fueran su única razón de ser. Quedé allí, entre las sombras y los escombros, mi mente girando en un torbellino de preguntas sin respuestas. La nave, ahora silenciosa y quieta, guardaba sus secretos en su interior. Y yo, testigo involuntario, me encontraba en el epicentro de un enigma que nunca podría resolver. El silencio postergado por la furia del choque envolvió el lugar, como si la naturaleza misma aguantara la respiración. Los agentes, ahora con un aire de triunfo, rodeaban la nave con la solemnidad de quienes han alcanzado una meta largamente perseguida. La nave se erigía como un monumento a lo desconocido, su superficie metálica reluciendo aún bajo la luz de la luna. La criatura, un recuerdo fugaz en la penumbra, había regresado a las entrañas de su nave, desapareciendo en las sombras como un sueño efímero. El viento siseaba, llevando consigo ecos de voces en un idioma que rasgaba el alma. Los agentes, en su meticulosa coreografía, se preparaban para el siguiente acto en esta representación macabra.
Era incapaz de ver emblemas o marcas, ni siquiera podía estar seguro de que pertenecieran a mi país, ya que era incapaz de distinguir el idioma en el que hablaban. Mis piernas tambalearon y me obligué a retroceder, alejándome de la escena. La realización golpeó como un martillo en mi pecho. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Y aquellos hombres de sombras, como aves de rapiña, buscarían cualquier medio para mantener su secreto a salvo. Mis pasos me llevaron de nuevo a las sombras del bar de carretera, el lugar que había sido mi refugio durante años. Pero ahora, se sentía como una trampa, como un ataúd esperando cerrarse sobre mí. No había vuelta atrás. Mis manos temblorosas se aferraron al borde de la barra, buscando algún consuelo que ya no existía. Comencé a buscar algún lugar al que esconderme. La puerta tintineó al abrirse, revelando la presencia de un agente que había cruzado el umbral. Su mirada penetrante no dejó lugar a dudas. Me había encontrado. El pacto estaba sellado, el silencio a cambio de mi vida. Su voz era fría como el hielo, sus palabras eran una sentencia susurrada en la oscuridad. Ha habido un accidente aéreo unos metros más allá. Dijo pausadamente. Si aparece algún herido o alguien que haya visto algo, no dude en comunicárnoslo para poder continuar con las investigaciones. Continuó dejando una tarjeta sobre el mostrador. Asentí con la garganta seca, mis palabras no servirían de nada en ese momento. Mis labios temblaron, pero intenté mantener la compostura. El agente se retiró, dejando tras de sí una estela de presión en el aire, como si la propia realidad se hubiera torcido a su paso. Seguramente el agente que me había visto todavía no lo había comunicado, pero no tardaría en hacerse eco que había un observador en la escena, y entonces no tardarían en encontrarme. La noche avanzaba, pero el tiempo parecía haberse estirado, como si cada segundo fuera una eternidad. Mis manos buscaron desesperadamente un resquicio, una forma de escapar de aquella condena. Y entonces, como si el destino mismo me guiara, recordé el antiguo refrigerador en el rincón oscuro del almacén. Mi jefe llevaba meses pidiendo que vinieran a recogerlo, pues ocupaba mucho espacio y a los trabajadores nos era incómodo mover cajas con él en la misma habitación, pero por primera vez me alegré de que continuase allí. Mis pasos eran rápidos y silenciosos, como el latir de un corazón en la noche. La puerta del almacén crujía al abrirse, revelando el frío respiro del metal y el olor a óxido que llenaba el aire. El refrigerador, su puerta herrumbrada, parecía un santuario en medio de la desolación. No lo pensé dos veces. Me adentré en su interior, pese a no estar enchufado, el frío helado me abrazó como un amante indeseado. El espacio era estrecho, mis pulmones apenas tenían espacio para respirar, pero en ese momento, era un refugio. Cerré la puerta con un susurro y quedé sumido en la oscuridad. El tiempo se volvió un eco distante, una sucesión de latidos apagados en mi pecho. Los minutos se deslizaron como gotas de agua en un cristal empañado. La certeza de que aquel refrigerador era mi única salvación se aferró a mí como un bálsamo en medio de la tormenta. Y así, en la penumbra gélida y el silencio absoluto, aguardé. Sabía que la noche aún tenía secretos por desvelar, que el destino aún no había agotado su última carta. Pero en ese pequeño espacio, entre el frío y la oscuridad, encontré un fugaz consuelo en mi suerte. El tiempo en el interior del refrigerador parecía haberse detenido. Mis sentidos estaban anestesiados por el frío,
pero eso era una bendición comparado con la alternativa, enfrentar la certeza autoinfligida de que los agentes del gobierno estaban ahí afuera, buscándome, esperando para sellar mi destino. Mis respiraciones eran apenas susurros en la claustrofobia del espacio. El olor a óxido y humedad llenaba mis pulmones, pero era un precio pequeño a pagar por la seguridad momentánea. Mis dedos temblaban, cada uno de ellos parecía una punzada de agujas invisibles. El sonido del viento había desaparecido, ahogado por las paredes del refrigerador. Mis oídos zumbaban con la falta de estímulos, y me aferré a la certeza de que este pequeño espacio, por incómodo que fuera, era mi única esperanza de escapar del destino que me aguardaba. La incertidumbre era un eco persistente en mi mente. ¿Cuánto tiempo debía permanecer aquí? ¿Qué estaba sucediendo afuera? Cada minuto parecía una eternidad, cada susurro del viento resonaba como un grito en la oscuridad. De repente, un crujido distante cortó el silencio. Mis sentidos se agudizaron, mis músculos se tensaron. Alguien estaba cerca. El corazón latía en mis oídos, cada pulsación un recordatorio de mi vulnerabilidad. El sonido se acercaba, más cercano y más definido con cada segundo que pasaba. Los pasos resonaban en el espacio cerrado, como un tambor en la quietud. Mis manos se aferraron al interior del refrigerador, mis uñas arañando la superficie fría. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido agónico. La luz cegadora del exterior se filtró a través de una de las pequeñas ventanas del refrigerador, inundando el pequeño espacio. La sombra de un agente se cernió sobre mí, su figura ominosa como un espectro en la luz deslumbrante. Contuve la respiración, mis pulmones protestando por el esfuerzo. Mis ojos se encontraron con los suyos, oscuros y sin piedad. Podía sentir su presencia, su búsqueda implacable. Cada segundo era una eternidad, cada latido del corazón un tambor en mi cabeza. Pero el agente no pareció notar mi presencia. Sus ojos escudriñaron la habitación, su mirada fija en algún punto indefinido. El viento sopló, llevando consigo el eco de sus pasos mientras se alejaba. El suspiro de alivio escapó de mis labios, como un ruido profundo en el silencio. Había sobrevivido al encuentro, al menos por ahora. Mis dedos temblaban mientras cerraba la puerta del refrigerador, devolviéndome a la oscuridad y al frío. El tiempo continuó su marcha implacable, pero ahora, cada segundo era una pequeña victoria. Había burlado a la sombra por ahora, había esquivado la mirada del destino. Mis pensamientos eran un torbellino de estrategias, de planes para el siguiente movimiento. En el confinamiento de aquel espacio gélido, encontré una extraña calma. La certeza de que el mundo exterior seguía su curso, ajeno a mi presencia, era un bálsamo para mi espíritu agotado. La noche aún guardaba sus secretos, y yo, atrapado en mi refugio de hierro y óxido, esperaba pacientemente el siguiente acto en esta siniestra obra de teatro. El refrigerador era como una tumba de acero, el frío se filtraba hasta los huesos y cada respiración era como inhalar agujas de hielo. Aunque el espacio era angosto y el olor a moho y óxido era opresivo, no me atrevía a abandonar mi refugio. Era mi única protección contra el oscuro destino que acechaba afuera. Me vi incapaz de mirar mi propio reloj de muñeca, con miedo de que su luz me expusiera ante los agentes. Mis sentidos estaban en alerta máxima, cada sonido amplificado por la cercanía y el encierro. Cada crujido, cada susurro del viento, me hacía contener el aliento,
temiendo que fuera el anuncio de la llegada de aquellos hombres de negro. Desconocía si continuaban buscándome, si la llegada de la mañana sería el preludio de la tranquilidad o si mi vida a partir de ahora se vería marcada por el error que cometí al acercarme. El tiempo se estiraba como una goma elástica, cada segundo una tortura interminable. Las imágenes de la nave, de la criatura alienígena y de los agentes se mezclaban en mi mente, formando un collage de pesadillas. Me preguntaba qué oscuros propósitos perseguían, qué secretos guardaban en las profundidades de aquel artefacto caído. La agonía del silencio era casi palpable. Mis pensamientos resonaban en la pequeña caja de metal, mezclándose con el eco de mis propios latidos. Cada uno de ellos parecía un tambor en mi pecho, una cuenta regresiva hacia el próximo encuentro con el destino. El frío se aferraba a mí, congelando cada centímetro de mi cuerpo. Mis extremidades estaban entumecidas y el dolor se extendía como una marea gélida. Pero resistí, sabiendo que el calor de la libertad podría costarme la vida. La incertidumbre era mi única compañera. ¿Cuánto tiempo debía permanecer aquí? ¿Qué estaba ocurriendo afuera? ¿Habrían abandonado ya aquel inhóspito rincón del desierto? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero las respuestas seguían esquivándome. Entonces, el sonido de voces distantes rompió el silencio. Los agentes aún estaban cerca, sus palabras murmuradas como un eco en la noche. Mi corazón se aceleró, mis músculos se contrajeron en preparación para lo que estaba por venir. El tiempo pareció detenerse cuando los pasos resonaron en el suelo. Eran cautelosos, como los de un depredador acechando a su presa. Cada uno de ellos era un eco en el silencio, una advertencia de que el peligro aún no había pasado. La puerta del almacén crujía al abrirse, revelando la luz tenue del exterior. La sombra de un agente se proyectó en el suelo una vez más, su presencia opresiva llenando el espacio. Contuve la respiración, mis pulmones ardiendo por la falta de oxígeno. Pero, al igual que la última vez, el agente no pareció notar mi presencia. Su mirada escudriñó la habitación, su atención centrada en algo que escapaba a mi visión. Mis músculos se relajaron ligeramente, aunque la tensión persistía en cada fibra de mi ser. El sonido de sus pasos se alejó, como un eco desvaneciéndose en la distancia. La puerta del almacén se cerró con un clic, devolviéndome a la oscuridad y al silencio. En ese momento me percaté de un detalle. Ese día había venido a trabajar en autobús, pues había tenido que prestar mi vehículo a un amigo. La falta de vehículos fuera quizá les convenciera de que no había nadie allí pese a que claramente me había dejado el bar abierto. El alivio fue una oleada cálida en medio de la gélida oscuridad. Había esquivado el peligro una vez más, había eludido la mirada de la condena. Mis pensamientos se agolparon, estrategias y planes se formaron en mi mente. Sabía que no podía permanecer en mi frío refugio para siempre. La noche aún era joven y la incertidumbre pesaba en el aire como una niebla densa. El mundo exterior seguía su curso, ajeno a mi presencia. Pero yo, en mi escondite de hierro y óxido, aguardaba pacientemente. El tiempo en el interior del refrigerador continuaba como una amalgama de latidos apresurados y susurros del viento. Cada segundo era un suspiro en la oscuridad, una espera angustiosa por lo que vendría a continuación. Mi cuerpo estaba entumecido por el frío y mis pensamientos giraban en círculos, sin nada más que hacer, mis pensamientos se agolpaban.
Al día siguiente tendría que trabajar una vez más, y quizá los agentes estarían esperando, pese a no saber que nunca me había ido. Necesitaba pensar en un plan, rápido, para poder construir un guión que me mantuviera con vida. Las voces de los agentes resonaban como un eco distante en el silencio de la noche. Sus palabras eran un murmullo ininteligible, pero el tono era inconfundible. Continuaban investigando la escena. Al menos alrededor del bar. Cada paso de sus botas resonaba en mi mente como un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Era consciente de que si se quedaban allí no podría argumentar que me había ido la noche anterior y no había visto nada. Cualquier cosa que pudiera decir se caería a trozos. Tenía que alejarme del bar. Finalmente, reuní el valor para abandonar mi estrecho santuario. Cautelosamente, abrí la puerta del refrigerador y me deslicé hacia la penumbra del almacén. El aire era frío y húmedo, y el olor a moho se mezclaba con el aroma a tierra mojada. Mis pasos eran como susurros en el suelo, cada uno de ellos una promesa de que aún estaba vivo. Me desplacé entre cajas y barriles, mi respiración agitada resonando en el espacio vacío. Cada sombra era una amenaza potencial, cada crujido del suelo un eco de peligro. Volví a escuchar un ruido, pero ya no era posible volver dentro del refrigerador sin que el sonido de la puerta delatase que me encontraba allí. Escudriñé rápidamente y encontré un rincón oscuro y desolado, una esquina olvidada en la que el polvo y la oscuridad se habían apoderado. Allí acumulábamos las cajas de los pedidos que llegaban a lo largo de la semana. Me acurruqué allí, mi espalda pegada a la pared, mis ojos escudriñando la penumbra en busca de cualquier señal de peligro. El tiempo pareció estirarse en una eternidad de espera a poder salir de allí. Cada minuto era una eternidad, cada segundo una promesa de que el peligro acechaba en la siguiente esquina. El sonido del viento aullando en el exterior era como una sinfonía macabra, una banda sonora para mi angustia. Mis pensamientos eran un torbellino de estrategias y planes, cada uno de ellos una hoja de ruta hacia la supervivencia. Sabía que no podía permanecer en aquel rincón para siempre. La noche aún guardaba sus secretos, y yo estaba decidido a enfrentarlos, aunque eso significara cruzar el umbral de la oscuridad. Debía usar la puerta trasera del almacén. Cautamente, me aventuré más allá de mi escondite. El almacén parecía un laberinto de sombras y recuerdos olvidados, pero cada paso me acercaba un poco más a la libertad, un poco más lejos de la condena que acechaba afuera. Cada paso que daba resonaba en el almacén, como el eco de un destino que se acercaba inexorablemente. Mi corazón latía con fuerza, como el tambor de una marcha fúnebre, marcando el ritmo de mi determinación. La noche aún guardaba sus secretos, y yo estaba dispuesto a descubrirlos. Mis manos temblaban, pero mi voluntad era inquebrantable. Me movía entre las sombras con una mezcla de cautela y determinación. Cada rincón oscuro y cada pasillo estrecho eran como una prueba, un desafío que debía superar para alcanzar la libertad. El almacén era un laberinto de recuerdos olvidados y objetos abandonados. Cajas polvorientas y barriles oxidados se alineaban como testigos silenciosos de la escena que se desarrollaba. El viento aullaba en el exterior, como un lamento por los secretos que el desierto guardaba celosamente. Nunca el almacén me había parecido tan grande, y lleno de objetos. Temía que incluso el roce en una caja de cartón hiciera tanto ruido que me señalase directamente. Ahora me doy cuenta de que la paranoia nublaba mi mente de forma exponencial. Finalmente, llegué a la salida.
La puerta del almacén se erguía como un umbral hacia la libertad, pero también hacia la incertidumbre. Mis pasos se aceleraron, cada uno de ellos una marcha triunfal hacia la promesa de un nuevo comienzo. Cuando crucé el umbral, la noche me recibió con su abrazo oscuro y estrellado. El aire fresco llenó mis pulmones, como una bocanada de libertad después de una larga prisión. La luna brillaba en lo alto, como una testigo silenciosa de mi escape. La nave alienígena ya no estaba, dejando tras de sí un espacio vacío y un rastro de preguntas sin respuesta. Los agentes del gobierno habían cumplido con su misión, pero yo había eludido su búsqueda, al menos por ahora. Mis pasos me llevaron lejos del bar de carretera, ya no pasaría ningún autobús que me llevase a mi casa, y no me quedaría otra que regresar a pie. La noche se desvanecía lentamente en el horizonte, dando paso a la luz del nuevo día. Mis pasos eran firmes, mi mente llena de determinación. La condena de los testigos no sería mi destino final. Aunque llevaba conmigo el peso de lo insondable, también llevaba la certeza de que el universo aún tenía secretos por desvelar. Y así, bajo el cielo cambiante y la mirada de un sol recién nacido, continué mi camino. La carretera se extendía ante mí, al día siguiente tendría que volver al bar, y esperar a ver qué aguardaba mi destino. Cuando llegué, cansado después de horas de caminata, esperaba encontrarme agentes u hombres de negro en mi hogar, o todo revuelto, pero o no habían investigado o no les había importado lo suficiente como para llegar hasta allí. Cansado, me pegué una ducha caliente y comí algo mientras me tomaba un café. A las 12 tendría que estar en la cafetería y temía tener que dar explicaciones de lo ocurrido esa noche. Por suerte, mientras hacía tiempo viendo la televisión, las noticias señalaron que un avión se había accidentado en la zona. Habían tapado sus acciones, pero sin saberlo, también habían tapado las mías. Siendo de dominio público, mi testimonio quedaba totalmente cubierto. Ya solo quedaba ir en algún vehículo al trabajo, así que cogí la bicicleta que hacía años que no montaba y me dirigí de nuevo al bar, aliviado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.